En condiciones normales, cuando nosotros le pedimos una flexión al paciente de rodilla, la grasa tiene que tener a ver, se debe de mover, no debería desplazarse exageradamente, pero debe de tener movilidad toda ella. Entonces, hay en algunas ocasiones que nos encontramos que con tendones patológicos la grasa subyacente se adhiere y eso no beneficia en nada ni a la grasa ni al tendón. Entonces, a ver, para poder hacer este tipo de valoraciones, nosotros lo que le damos mucha profundidad para poder ver todo cómo se comporta toda la grasa de Hoffa, porque tiene mucha relación no solo con el rotuliano, sino también con los cruzados y con la cápsula articular. Entonces, aquí solemos valorar muchas cosas, ¿vale? Pero entre ellas, respondiendo a la pregunta, que es fundamentalmente del tendón rotuliano con respecto a la grasa, fijaros cómo si nosotros le pedimos al paciente una flexión, toda esta grasa se mueve correctamente, ¿veis? Que tiene un buen deslizamiento, pero este triángulo de aquí está totalmente adherido, ¿veis? Y tiene también una textura mucho más homogénea. Esa zona, y durante la extensión nos pasa igual. Mirad. ¿Veis? En la extensión toda esta grasa se moviliza, sin embargo, la subyacente al tendón, que es a la zona de mayor afectación, no. Entonces, esto no es algo positivo para el tendón ni para la grasa. Por lo tanto, para nosotros es un punto seguro de tratamiento, tratar esa interfase para poder soltarla. Esto es... ¡Ay, esto! Os voy a enseñar unas imágenes de disección, ya que estamos. ¿Veis? Esto es tendón rotuliano. Bueno, tendón rotuliano, todo esto. Aquí tenemos la rótula, esto es el cóndilo y esto es la grasa de Hoffa en conexión con la cápsula articular. Entonces, tener en cuenta que la cápsula articular tiene una relación directa con la grasa de Hoffa porque conforma las cavernas de la grasa de Hoffa. Y la grasa de Hoffa, sobre todo en su parte más proximal, está adherida al tendón rotuliano en las fibras profundas. Entonces, claro, estas adherencias son bastante más gruesas en la parte proximal que en la parte distal. Si esto se densifica en exceso, una de las hipótesis que se barajan es que, claro, si tienes algo que se está adhiriendo y no tiene un buen movimiento, puede ser que, creo que tengo algunas más, ¿veis? Que pueda desalinear las fibras de colágeno y empezar un proceso de patología. Mirad, es que, fijaros, la comunicación tan directa que hay entre cápsula, grasa y rotuliano. Colocamos la sonda longitudinal hasta ver la cortical de la tibia, fijaros el cruzado, cómo se ve. La cortical de la tibia, aquí ya pues me cae encima de la arteria, y pegadito superficial a la cortical de la tibia, músculo popliteo. Músculo popliteo, arteria poplitea. Giro la sonda y le hago el corte transversal oblicuo que estábamos viendo antes en la imagen. Vasos, nervio tibial, vientre muscular del popliteo. Todo esto pegadito a la cortical de la tibia. ¿Qué referencias cojo? A ver, cojo siempre, lo más fácil es hacer un corte transversal de los vasos poplíteos, localizar la arteria poplitea porque como no se colapsa no la vais a perder, hacéis un barrido hacia caudal, debéis de profundizar bastante con el equipo para poder ver las corticales. Entonces, en el momento que descendéis y veis la cortical de la tibia, entre la arteria y la cortical de la tibia se encuentra el vientre muscular del popliteo. O sea, es bastante sencillo. Y podéis hacer en los dos cortes, corte longitudinal y corte transversal. Pues, mirad, hay dos opciones. Corte transversal de los vasos poplíteos. Descendéis, no perdéis de vista la arteria y va a haber un momento que entre la arteria y la cortical de la tibia aparece un vientre muscular. Este es el vientre muscular del popliteo. También lo que podéis hacer es otra cosa. Hacéis un corte longitudinal de la arteria, descendéis y cuando observéis la cortical de la tibia, a partir de ahí, entre la cortical de la tibia y la arteria, se encuentra el vientre muscular del popliteo. Es decir, que es muy fácil de localizar
pero bueno, ya luego para tratar cada uno veréis a ver por dónde entráis, ¿eh? Porque recordar que para llegar aquí, de la piel a aquí, hay que esquivar todas las bolitas, negras o blancas. Entonces, porque son vasos o nervios que no deberían atravesarse. Así que, bueno, a partir de aquí cada uno ya elige el tipo de abordaje que mejor le venga. Sí, algunas sí. Pero escucharme, no es fácil, ¿eh? O sea, no sé, esta preguntita, eh, sí, sí. Lo que puedo hacer, a ver, es que como estoy preparando una formación, estoy preparando un monográfico, por cierto, chicos, en rodilla, y esto es una parte que también he metido. A ver, vale. Mirad, la inervación del tendón rotuliano viene dada fundamentalmente por el nervio safeno, ¿vale? Entonces el safeno va a dar inervación tanto a nivel profundo como superficial, sobre todo por su parte interna. Y luego la parte externa, ya veréis que bueno, tiene una inervación del nervio tibial, que va a pasar por aquí. Es como que una rama del tibial viene por aquí, se mete en la jofa e inerva la parte profunda. Y la rótula es de las geniculadas, si no recuerdo mal, porque las geniculadas van hacia la zona capsular y parte de rótula. Entonces, si seguís las arterias geniculadas, normalmente al lado están los nervios y ahí podríais identificar alguna de las ramas. Tener en cuenta que son muy pequeñas esas ramas para la inervación de rótula. Qué raro, nunca me habían preguntado la inervación de la rótula, pero sí, sería eso. Y del rotuliano es fundamentalmente lo que más se trabaja es el safeno y algunas ramas del tibial.